Buenas noches, católicos dinámicos, bienvenidos y bienvenidos sean todas y todos a este 18º encuentro de esta comunidad virtual que realizamos todos los lunes. Ya nuestro invitado está por ahí. Esta noche nos acompañará el padre Cristian Paulino, que es de la diócesis de San Francisco de Macorís. Estuvo laborando por acá, por nuestra parroquia Santa Lucía y en la Catedral San Juan Bautista en sus primeros años de haber sido ordenado presbítero. O sea que Cristian, aunque es nativo de pertenece a la diócesis de San Francisco de Macorís, es también parte de nuestra diócesis de San Juan. Entonces el padre Cristian esta noche va a reflexionar con nosotros un tema muy importante que está muy de moda en la iglesia en este tiempo, que es la sinodalidad. Es decir, es ver cómo la iglesia vive, celebra su fe, cómo la iglesia hace presente y visible el reino de Dios a través de la evangelización. Así que sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida al padre Cristian Paulino, que será el orador de esta noche. Buenas noches, padre Cristian, y bienvenido. Buenas noches, Rufino. Buenas noches a todos los que forman parte de este hermoso grupo, Católicos Dinámicos. Realmente me siento muy feliz de poder compartir con ustedes este momento. El hecho de ver caras que ya conozco y con las que compartir algunas experiencias realmente me hace sentir bastante feliz. Así que le agradezco esta oportunidad de compartir con ustedes en esta noche. Como decía Rufino, digamos que yo hice mi pasantía sacerdotal allá en San Juan. Estuve 3 años y 3 meses en las matas de Farfán y 3 años ya luego en San Juan. Y realmente fueron 6 años de mucho aprendizaje, Muchas de las cosas y la mayoría de las cosas que aprendí allá he procurado implementarlas aquí en El Factor y en Nagua, que es donde he trabajado después que salí de allá. Después que salí de San Juan, he estado en la parroquia San Francisco de Asís, en el municipio del Factor, y también en la parroquia Nuestra Señora del Sagrado Corazón en Nagua. En 2 parroquias he tenido distintos compañeros. Ahora el 14 de julio se cumplen 10 años de que yo salí de allá de San Juan. Y realmente el motivo el hecho de reencontrarme con ustedes es motivo de alegría. Vamos a ponerle en manos del Señor antes de entrar al tema. Y yo les invito a ustedes que nos pongamos en actitud de oración en esta noche, iniciando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y pedimos al Señor que envíe su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, que nos dé la luz necesaria para que este diálogo, este compartir, este conversatorio, nos lleve a nosotros a aprender y a crecer como discípulos del Señor. Presentamos al Señor a tantas personas que están pasando por momentos difíciles con producto de la pandemia, personas que están enfermas, otros que han perdido familiares. Que el Señor les dé la paz y el consuelo necesario en este momento difícil. Y presentamos al Señor tanto la diócesis de San Juan, que está, digamos, iniciando con un nuevo obispo para que el Espíritu Santo ilumine al obispo e ilumine a todos los agentes de pastoral de esta diócesis, para que siga fluyendo y haciendo visible el reino de Dios en medio de las comunidades que forman dicha diócesis. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Pues como ya les decía, padre Cristian Paulino Paulino, nativo de San Francisco, 16 años de sacerdotes, 6 años de los cuales tuve la oportunidad de compartirlo allá en la Mata de Farfán y San Juan de la Maguana. El tema de la sinodalidad y el plan de pastoral es un tema que está muy presente en la reflexión teológica, en la reflexión pastoral de la Iglesia Dominicana. Fíjense que antes de entrar en el tema, quiero aclarar algunas cosas. Primero, el tema de la sinodalidad. Fíjense, en la iglesia, desde siempre, inclusive, si revisamos bien los textos de las Sagradas Escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, la sinodalidad ha estado muy presente. Porque ¿qué es la sinodalidad? La sinodalidad significa caminar juntos. Como pueblo de Dios estamos llamados a caminar juntos, caminar juntos. Y eso es lo que significa la sinodalidad. Ahora bien, la terminología como tal había sido un poco olvidada. Algunos padres de la iglesia la refieren a algunos escritos y demás. Pero el Papa Francisco, desde el momento en que fue elegido, tomó muy en serio la sinodalidad. La sinodalidad que ustedes saben que el Papa Francisco trabajó mucho en lo que fue la cuarta conferencia de la conferencia de Aparecida. Y en la conferencia de Aparecida se trabajó mucho la espiritualidad, este tema eclesiológico de la participación y la comunión. La sinodalidad va de la mano con la participación y la comunión, porque se trata de una iglesia como pueblo de Dios, un pueblo de Dios que camina juntos. Por eso el Papa Francisco, en todo su quehacer pastoral, el Papa ha tenido, digamos, como 3 líneas de acción. El Papa ha querido rescatar la iglesia bautismal, la iglesia misionera, pero también la iglesia sinodal, la iglesia como pueblo de Dios que camina juntos, que caminamos juntos. Luego, el plan de pastoral. Fíjense, en la iglesia dominicana se han desarrollado 3 planes de pastorales. El primer plan de pastoral, que abarcó desde el año 1980 hasta el 92, que fue en preparación a la cuarta conferencia del Episcopado latinoamericano, que se desarrolló aquí en Santo Domingo en el año 1992. Luego, el segundo plan de pastoral, que fue desde el año 92 al año 2000, como preparación al jubileo. Del año 2000 al año 2006-2007 hubo un espacio de reflexión, de investigación y análisis para luego elaborar lo que se llama el tercer plan de pastoral. Tercer plan de pastoral. Entonces, 2007 inicia en todo el país el tercer plan de pastoral, que es también llamado el plan global de la iglesia. Plan global de la iglesia. El tercer plan de pastoral está estructurado en etapas, fase y también en programaciones. Las etapas abarcan un periodo de 10 años. La primera etapa abarcó desde el año 2007 hasta el año 2017. Luego en el 2018 hubo un año de evaluación. 2018 arrancó la segunda etapa del plan de pastoral, que está pautada para terminar en el 2028. En 2029 será un año de reflexión, para luego iniciar la tercera etapa. Pero además de cada etapa, el plan de pastoral abarca eso. Cada etapa está subdividida en fase de 3 años. Fase de 3 años. Y cada fase está subdividida en programaciones, que son las programaciones que se hacen todos los años. Se hace una programación nacional y una programación en cada diócesis. Fíjense que un plan es uno pensar lo que quiere hacia futuro. Y la programación, digamos que la parte ya, la ejecutoria de ese plan, la realización de ese plan. Entonces, todos los años ya el plan, digamos, está elaborado y está elaborado a 30 años. Ya llevamos ya 10 años y vamos cursando la segunda etapa.
Entonces, cada año se programa y cada programación responde a ese plan. Cada año se toma un tema y ese tema, en base a ese tema, se va trabajando para luego llegar al fin último del plan de pastoral. Cada año entonces se toma un tema que va acompañado de un lema y también va acompañado de un itinerario. El itinerario que consiste en lo que llamamos la guía mensual que tiene un valor para cada mes, un lema, un texto bíblico y una acción significativa para cada mes. Por ejemplo, en este mes de julio, la guía del plan nos invita a reflexionar el valor de la igualdad, pero luego toma una cita bíblica, lo tiene como lema, de la carta a los Colosenses, que nos invita a tratar a los temas en igualdad, y la acción significativa que va en alusión a la celebración del Día de los Padres. Entonces, ese es el plan pastoral. Entonces, les recuerden, la Iglesia Dominicana ya desde el año 1982 se ha ido planificando. Ya va por la tercera versión de su planificación global. Ahora estamos en el tercer plan global. Ese plan global, entonces, que vamos viviendo cada día, cada mes, cada año, cada 3 años, cada 10 años y que abarca a 30 años. Para que le digo esto para luego entrar ya en el tema como tal. Entonces tenemos sinodalidad, caminar juntos, término que fue rescatado por el Papa Francisco, y el plan de pastoral, que es el plan de la Iglesia en la República Dominicana. En cuanto a la reflexión que voy a hacer, está basada principalmente en una charla que impartió, un conversatorio también, el padre Samuel Casilla, pero también va a estar basado en lo que ha sido, lo que podríamos llamar que el documento principal que trata el tema de la sinodalidad y que ojalá ustedes luego puedan investigar. Se llama la sinodalidad en la iglesia, en comunión y en la vida y misión de la iglesia. La sinodalidad en la vida y la misión de la iglesia. Un documento que emitió la Comisión Teológica Internacional. Este documento está en Google, en todos los lugares está expuesto. Y es un tema muy interesante que ojalá luego ya lo puedan desarrollar. También vamos a ver un poco lo que se llama el primer concilio plenario dominicano, que es un documento que penosamente en la iglesia no se ha estudiado mucho, pero que es de suma importancia. Ya tiene más de 20 años ese documento y sin embargo no se ha explotado del todo en la iglesia dominicana. Entonces, otro documento que vamos a citar y que es en el año 2018 hubo un sínodo y los obispos en el 2015 hubo un sínodo, en el 2018 se publicó un documento final de este sínodo de los obispos. Y también vamos a citar este documento. Y naturalmente vamos a citar el Concilio Vaticano II, el documento de Aparecida. Son documentos que de una manera u otra lo vamos a citar. Bien, hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? Esto es como una introducción, así un poquito para que me puedan entender lo que voy a dialogar con ustedes, a conversar con ustedes. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Por si acaso. Parece que estamos claros, padre. Bueno, pues entonces, vamos al tema. La sinodalidad y el plan de pastoral. ¿Qué relación hay entre sinodalidad y la planeación pastoral? Ya le dije que hemos tomado muchas ideas del documento de la Comisión Teológica Internacional. Y en este documento, los teólogos definen la sinodalidad
como es el hacer un camino juntos. Es la forma histórica de su caminar en comunión hasta el reposo final. Y aquí ellos citan la carta a los Hebreos, capítulo 3, versículo del 7 al 4. Y en el marco de les referí también en la introducción que le hice, que en el marco de la eclesiología de comunión y participación que promovió el Concilio Vaticano II y que luego fue muy rescatado en la conferencia de Aparecida, dice que la sinodalidad indica la específica forma de vivir y obrar de la Iglesia Pueblo de Dios, que manifiesta y realiza en concreto su ser comunión en el caminar juntos, en el reunirse en asamblea y en el participar activamente de todos sus miembros en su misión evangelizadora. Cuando habla de caminar juntos, podría decirse el caminar unidos. Fíjense que hay una diferencia entre estar juntos y estar unidos. La unión va más allá. La unión implica el diálogo, implica el ponerse de acuerdo. De ahí entonces que la sinodalidad es un estilo de vivir, la comunión y la participación en las iglesias locales. Cuando hablamos de las iglesias locales, estamos hablando de la diócesis, estamos hablando de las parroquias, estamos hablando de las comunidades, y que se caracteriza por el respeto a la dignidad y a la igualdad de todos los bautizados y bautizadas. Fíjense que en la iglesia estamos llamados primero a estar unidos, y en esa unión implica el respeto a la dignidad y la igualdad de todos, nadie más que nadie. Y a tener claro que estamos llamados a complementarnos los unos a los otros. Cada uno desde su carisma, desde su ministerio, desde su vocación. Pero el hecho de que yo sea sacerdote, o que sea el obispo, o que sea el papa, no significa que es más importante en la iglesia. De ahí entonces que la sinodalidad manifiesta el gusto de uno reunirse en asamblea para discernir juntos, unidos, la voz del Espíritu. Esto lo he citado también por el documento final del Concilio de los Obispos, del Sínodo de los Obispos, como le dije anteriormente. Entonces, no sé si recuerdan lo que fue el primer concilio que hubo en la iglesia. En aquella ocasión, cuando se trató el tema de la circuncisión, cuando Pablo estando en una comunidad lejana, primero se fue a Jerusalén a reunirse con Pedro y los demás apóstoles, y después de orar y reunirse y discernir, dijeron: el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no poner más carga que la indispensable. Entonces, ya desde el principio, desde los inicios de la iglesia, se da esa dimensión sinodal, ese unirse, reunirse y ponerse de acuerdo a la luz del Espíritu Santo. También la sinodalidad, según nos dicen los teólogos, designan ante todo el estilo peculiar que califica la vida y la misión de la iglesia, expresando su naturaleza como el caminar juntos y el reunirse en asamblea del pueblo de Dios convocado por el Señor Jesús en la fuerza del Espíritu Santo para anunciar el Evangelio, Entonces, esas son algunas definiciones sobre el término sinodalidad. Ya le dije los documentos, pero el Papa Francisco, desde el mismo día en que fue elegido, ha tomado este término muy en cuenta. Inclusive, llama la atención que en el momento de la elección, cuando se presenta ante el pueblo, el Papa no aparece como el rey, como el soberano, sino que por el contrario, pide al pueblo que oren por él. Y él se autopresenta como el obispo que acompaña al pueblo, la diócesis de Roma. No se presenta como el obispo de la Iglesia Universal, sino de la Iglesia de Roma, y pide
para que el pueblo ore por él. Fíjense qué interesante. Y en el sínodo de los obispos, en un momento dado les recomendó a los obispos: caminen con su pueblo adelante, en el medio y detrás, de tal manera que no ocupen los primeros puestos, sino que estén en todos los espacios del pueblo, en todos los rincones del pueblo. Y me atrevo a citar en esa dimensión a Monseñor Grullón, el obispo emérito de allá, que realmente es un ejemplo a seguir en este aspecto de cercanía, de estar con lo de adelante, con lo del medio, con lo de atrás. Entonces, eso es la sinodalidad, ese caminar juntos, ese ir unidos, iluminado por el Espíritu Santo. Entonces, le hablé también que del plan de pastoral, pero en toda institución, en todo grupo, hay una planificación, tiene un plan. Todo plan, naturalmente, tiene consigo una visión y tiene consigo también una misión. Nuestro tercer plan de pastoral, a lo que es la visión, le llama la idea fuerza, o sea, lo que nos mueve, porque la visión es lo que la institución o el grupo social que planifica tiene como, es el ideal de lo que quiere ser en un periodo largo, Entonces, el tercer plan de pastoral, pues cuando leemos el tercer plan de pastoral, me imagino que algunos de ustedes han leído todo el contenido de este es el plan de pastoral o lo han escuchado, descubrimos, para un mejor desempeño en la programación, ejecución y evaluación de las diversas etapas, que en la espiritualidad de la sinodalidad, debe constituirse en la fuente y la guía de todo el proceso del plan de pastoral. O sea, la espiritualidad sinodal es fundamental para que el plan de pastoral avance. Si tomamos en cuenta el itinerario de pastoral, ese itinerario que se programa anual, que luego se programa mensual y que se va llevando a cabo en cada comunidad y en cada parroquia, para que ese itinerario se desarrolle adecuadamente, el itinerario del tercer plan, implica una espiritualidad sinodal, implica una espiritualidad de estar unidos, de caminar juntos. No se trata de imponer, de que uno imponga o que caiga en el error del cumplimiento, simplemente, sino que debe ser un caminar en el que vayamos empoderados y complementándonos los unos a los otros. Entonces, en el plan de pastoral, si nos acercamos a la visión, a la idea fuerza del plan de pastoral, vamos a ver cómo esa espiritualidad sinodal es fundamental para llegar para lograr ese sueño, para llegar a esa visión, a ese sueño que tenemos. Y esa visión del plan de pastoral dice: la iglesia, pueblo de Dios, que peregrina en la República Dominicana, centrada en Jesucristo, acompañada por la Virgen María y animada por sus pastores, es decir, los obispos, vive y celebra su fe en un proceso permanente de evangelización. Testimonia la comunión y la participación en una pastoral orgánica que integra la diversidad de carismas y ministerios con espíritu misionero, convoca a todos a la santidad, promueve la justicia y la solidaridad, especialmente con los más pobres, y es fermento de transformación en la sociedad. Esa es la visión, la idea fuerza de nuestro tercer plan de pastoral. Y si miramos también la misión o el objetivo último del tercer plan de pastoral, nos damos cuenta también que la espiritualidad sinodal es fundamental, es
fuente para que ésta pueda llevarse a cabo. Y la visión es, digamos, para llegar a la visión, o sea, para llegar al fin último, para llegar para lograr ese sueño que uno se plantea al momento de elaborar un plan, el plan. La misión es como la parte práctica de ir logrando esto hasta llegar allá. Entonces, la misión en el tercer plan de pastoral dice: la iglesia, pueblo de Dios, que peregrina en la República Dominicana, guiada por sus pastores, vive los valores del reino, expresa la comunión y participación en la articulación orgánica de los diversos niveles comunitarios, carismas y ministerios, celebra con gozo su fe y realiza su misión evangelizadora y la solidaridad con los pobres como fermento de una sociedad justa y fraterna. Entonces, tanto en la visión como en la misión del tercer plan pastoral, podemos ver algunos fundamentos eclesiológicos que hacen entender que la espiritualidad sinodal es fundamental para lograr llegar a ese fin último. Primero, presenta la iglesia bajo la categoría de pueblo de Dios. La iglesia, pueblo de Dios que peregrina en la República Dominicana. La sinodalidad es la forma de vivir y obrar de la iglesia, pueblo de Dios. Es la forma de vivir y obrar. Ese vivir y obrar que implica la unidad, la complementariedad de todos los miembros de la iglesia. Y es una dimensión constitutiva de la iglesia, mediante la cual se manifiesta y configura como pueblo de Dios, un pueblo de Dios que está en camino, un pueblo de Dios que es asamblea convocada por el Señor resucitado y que tiene su máxima expresión en la participación eucarística que celebramos en la iglesia. Pero también, fíjense que tanto la visión como la misión del tercer plan de pastoral se fundamenta en la eclesiología de la comunión y la participación. Recuerden que la eclesiología de la comunión y la participación en la iglesia se viene proponiendo ya desde la década de los 60 con el Concilio Vaticano II, y que luego fue rescatada y explicada y en la conferencia de Aparecida. Entonces, en la visión dice: la iglesia, pueblo de Dios que peregrina en la República Dominicana en un proceso permanente de evangelización, testimonia la comunión y la participación en una pastoral orgánica. Entonces, esa espiritualidad de la comunión y la participación que debe darse en todos los grupos, en todas las comunidades, se expresa cuando se da la sinodalidad, cuando caminamos unidos, cuando caminamos juntos, iluminados por la gracia del Espíritu Santo. Y es que la sinodalidad posibilita, hace posible una verdadera comunión y una verdadera participación, ya que dicen los teólogos de la Comisión Internacional, es testimonio de una iglesia constituida por sujetos, por personas libres y diversos, unidos entre ellos en común unión que se manifiesta en forma dinámica como un solo sujeto comunitario. Y aquí la imagen que utiliza el apóstol Pablo al referirse a la iglesia. El apóstol Pablo define a la iglesia como cuerpo de Cristo. Entonces la iglesia, la sinodalidad nos lleva a nosotros no a pensar en la individualidad, sino en el nosotros, en el nosotros. La sinodalidad articula la participación de todos los bautizados y el ministerio jerárquico
expresando el carácter de sujeto activo de todos los bautizados y al mismo tiempo el rol específico del ministerio episcopal en comunión colegial y jerárquica con el obispo de Roma, es decir, con el Papa. Fíjense que el obispo, que entra en comunión con su pueblo, pero también en comunión con los demás obispos y en comunión, naturalmente, con el obispo de Roma, que es el Papa, en este caso, el Papa Francisco. Un ejercicio pertinente de la sinodalidad debe contribuir para articular mejor el ministerio del ejercicio personal y colegial de la autoridad apostólica con el ejercicio sinodal del discernimiento por parte de la comunidad. Naturalmente, recuerden que en la iglesia existe la jerarquía, pero la jerarquía debe, más que lo que debe es coordinar, y coordinar de tal manera que se posibilite el espacio, el ambiente para el discernimiento en la comunidad. En la visión del plan de pastoral, presenta a la iglesia como una comunidad ministerial al servicio de la misión. De la iglesia, pueblo de Dios, dice, integra la diversidad de carismas y ministerios con espíritu misionero, convoca a todos a la santidad, promueve la justicia y la solidaridad, especialmente con los más pobres, y es fermento de transformación de la sociedad. Entonces, la iglesia sinodal vive al servicio de la misión, y para vivir al servicio de la misión debe integrar los diversos carismas y ministerios que el Espíritu suscita en un solo proyecto evangelizador. Eso implica también, en ese sentido, tanto en la comunidad como en los grupos, tenemos que tener actitud de apertura y dejar que el Espíritu fluya para que surjan los ministerios. Y así hacer una iglesia más dinámica, más fluida. También la espiritualidad sinodal es fuente para la realización de la visión y misión del tercer plan de pastoral por la estructura organizativa, del tercer plan de pastoral. El tercer plan de pastoral propone una estructura organizativa basada en consejos. Recuerden que allá se toma mucho esto en cuenta, gracias a Dios. No, las otras diócesis quizás no tienen eso le ha costado más, el tener consejos comunitarios, consejos distritales, consejos parroquiales, consejos zonales, el consejo diocesano de pastoral. En otras diócesis ha sido un poco más cuesta arriba. Debo decirle que, por ejemplo, aquí en la diócesis se formó el consejo diocesano después que yo llegué aquí, porque viví la experiencia allá en San Juan. Y a nivel de las comunidades, yo he tomado mucho en cuenta el modelo de allá. Y esta parroquia, modestia aparte, digamos que es modelo a nivel de toda la diócesis, porque no todas las parroquias de esta diócesis tienen esta característica. Entonces, la estructura organizativa del plan está basada en consejos comunitarios, distritales, consejos parroquiales y demás, pero también en comisiones, la comisión de pastoral familiar, de pastoral social, etc. Y estos son elementos indispensables en una estructura sinodal. En una estructura sinodal son indispensables. Ya el caciquismo hay que dejarlo a un lado. No es que haya un líder en una persona en la comunidad que sea ley, batuta y constitución. Deben existir los consejos y en las comisiones deben existir las directivas para ponerse de acuerdo, para buscar soluciones juntos. Y también debe darse la asamblea y los encuentros de pastoral. Aquí también una de las cosas que yo aprendí allá fue esto de las asambleas. Aquí era muy limitado las asambleas y gracias a Dios se ha ido tomando más en cuenta a las
a los líderes comunitarios. Y las asambleas y los encuentros del pastoral, que allá en la diócesis, en San Juan, no sé si sigue igual. Recuerdo que cada 2 meses había una asamblea diocesana, pero anual había una asamblea con los representantes de los distritos parroquiales, con otra asamblea con los representantes de las comisiones. Eso es realmente hermoso, pues para la realización del plan, esa estructura organizativa. Pues la vida sinodal se expresa en estructuras institucionales y en procesos que conducen a través de diversas etapas, preparación, celebración, recepción, etc., a actos sinodales en los que la Iglesia es convocada según varios niveles de actuación de su sinodalidad constitutiva. Ya le había dicho, existe la Asamblea Nacional. A nivel nacional, luego se da a nivel de cada diócesis, pero cada diócesis debe irse a lo zonal, cada zona a lo parroquial, cada parroquia a los comunitarios. Y es así como se da esa participación y la estructura organizativa de toda la iglesia, tal y como está estipulado en el tercer plan de pastoral. Sin embargo, debemos recordar que para que eso sea posible, en los actores, en los sujetos, es decir, las personas, los agentes de pastoral, debe darse una conversión pastoral. Porque sin conversión del corazón y de la mente y sin un adiestramiento ascético en la acogida y la escucha recíproca, de muy poco servirían los mecanismos exteriores de comunión. O sea, no es simplemente decir y tener en los libros o informar, yo tengo tal equipo. Es que funcione el equipo. Es que se dé la verdadera comunión, que se dé la verdadera participación en los equipos. A veces muchos equipos son simples máscaras sin corazón, sin rostro, especifica la Comisión Teológica Internacional. Y ustedes saben que eso se da. Entonces, podríamos decir que el tercer plan de pastoral tiene una espiritualidad sinodal. Esa espiritualidad sinodal que se expresa en su visión, en su misión y también en la estructura que propone y en la eclesiología que en él se propone. Pero ahora, una cosa es lo que está escrito, otra cosa es lo que se da. ¿Qué podríamos decir de cara al futuro? Vamos a ver dos cuestiones de cara, mirando hacia el futuro. Mirando hacia el futuro, estamos desafiados, y a nivel de la Iglesia Nacional estamos desafiados a inspirarnos en praxis de la Iglesia Apostólica, es decir, mirando a la Iglesia primitiva, a la Iglesia que se inició con los apóstoles, a convocar al pueblo de Dios a discernir bajo la guía del Espíritu la voluntad del Señor resucitado. Y en este contexto histórico que vive nuestro país, y digamos no solo nuestro país, sino el mundo. Fíjense que a raíz de la pandemia el mundo cambió, y es ahora un tiempo este es un tiempo de que la iglesia nos veamos convocados a reorientar la praxis de la iglesia. Y hoy más que nunca tenemos que tomar en cuenta la sinodalidad. Hoy más que nunca tenemos que ir de la mano con el pueblo, que a veces y en muchas realidades de iglesia, con muchos estamentos, se da una cosa y en la realidad se da una cosa y otra es la que está escrita. Entonces, en este contexto histórico exige un discernimiento, exige espacios de oración, de meditación. Lo voy a repetir, espacios de oración, invocando el Espíritu Santo, de meditación a la luz del Espíritu, de investigación. Qué bueno que allá existen instrumentos como el censo parroquial, que nos permite
ve reflejada la realidad. El censo es como una encuesta que refleja de manera muy clara la realidad que se vive. Pero esa investigación que se hace debe llevarnos a la reflexión y al estudio necesario para escuchar la voz del Espíritu. ¿Y qué nos dice el Concilio Plenario Dominicano? Que se requiere una revisión del plan de pastoral, por lo menos cada 4 años, dice el Concilio Plenario Dominicano. Pero yo creo que a raíz de esta situación se requiere que nos sentemos y que evaluemos el caminar de la iglesia y ver qué cosas tenemos que afianzar y saber que ahora debemos estar más unidos que nunca, más unidos que nunca, para hacer posible que el reino de Dios se haga presente en todos los espacios de la República Dominicana. Es importante también, a la luz del futuro, como le decía, potenciar la escucha recíproca. Debemos escucharnos, escuchar el Espíritu Santo y escuchar el clamor de los pobres y el clamor de la tierra. Voy a repetir esa idea. Debemos escucharnos los unos a los otros, escuchar al Espíritu Santo, escuchar el clamor de los pobres y el clamor de la tierra. Saben que el Papa Francisco ha insistido en una iglesia pobre, pero ha insistido en una iglesia amante del medio ambiente, de la naturaleza. Ojalá que ustedes hayan leído la encíclica del Papa en torno, sobre la ecología. Entonces, una iglesia sinodal es una iglesia que escucha a todos desde su condición propia. Cada uno escuchando a los otros y todos escuchando al Espíritu Santo. O sea, se trata de implementar el diálogo comprensivo, pero eso implica escuchar. Que yo escuche, pero que el otro también me escuche. El Papa Francisco nos dice, repito lo que dice él, escuchando a los otros y todos escuchando al Espíritu Santo. Escuchar, que es más que oír. También escuchando el clamor de los pobres, el clamor de la tierra. Entonces, son dos grandes retos en nuestra realidad pastoral. En ese sentido, estamos hablando de un diálogo sincero, de un diálogo sereno, de un diálogo objetivo, un diálogo sin conclusiones preelaboradas. Una de las cosas que en las veces que me ha tocado intervenir y que trato de proponer, es que entiendo, por ejemplo, la programación se está dando de arriba hacia abajo y debe darse de abajo hacia arriba. Allá, como le dije en San Juan, un modelo a seguir, porque se escucha, antes de hacer la programación anual, participan los delegados de los distritos parroquiales, se escuchan los delegados de los distritos parroquiales, y después con lo que dicen los delegados de los distritos parroquiales, luego que las comisiones planifican. Eso es muy interesante, pero no todas las diócesis lo tienen así. Penosamente no se escucha tanto a la gente. Ya les decía que aquí hemos ido un poco implementándolo, pero no ha sido fácil. Entonces, es importante el diálogo. Ese diálogo sincero, sereno, objetivo, sin conclusiones preelaboradas, realizado atendiendo a las experiencias y problemas reales. Además del censo, que ya yo tomé como modelo el censo que hay allá, y también elaboré una consulta a los distintos sectores, a los distintos grupos. Y algo interesante, por ejemplo, aquí en la parroquia, en un momento consultamos hasta los motoconchistas. Y la gente realmente espera que la iglesia se compenetre cada día más en las distintas realidades que viven en los pueblos. Entonces, es importante que atendamos a las experiencias y problemas reales de los pueblos.
porque a veces vamos con receta preelaborada. Ahorita dialogaba con un compañero sacerdotes, con dos compañeros sacerdotes, que de algunas realidades que se dan a nivel pastoral, que una cosa es lo que dice la iglesia, que naturalmente uno tiene, que es lo que uno debe presentar, pero otra cosa es la realidad. A veces se dan realidades que hay que buscar estrategias muy finas para llegar y evangelizar esas realidades. Y evangelizar esas realidades. Y a uno de los padres yo le contaba que en una ocasión, en uno de los campos de allá de la diócesis de San Juan, había un señor que tenía dos esposas. Y yo me senté con él, le estaba diciendo de la necesidad de que deje una para que se case por la iglesia con la otra. Y el hombre me decía, después que yo le hice el planteamiento, me decía, pero dígame una cosa, si con una tengo 30 años y con otra tengo 25, ¿a cuál de las dos dejo? Y usted no crea que sea injusticia que yo deje una y me quede con la otra. Entonces, es realmente una cosa lógica lo que me plantea. Está mal, porque eso es poligamia, ¿verdad? Ahora bien, la iglesia manda la monogamia, es decir, un hombre y una mujer que forman un matrimonio. Pero frente a esa realidad, también uno debe ponerse en el lugar de este hombre. Esas son cosas que implican dialogar y para buscar juntos soluciones a esas problemáticas reales que se dan en cada comunidad y en cada región. Entonces, debe darse un diálogo que busque construir la unidad, propiciando el intercambio de los dones y la convergencia de todas las energías. Debe haber una sinergia en orden a la edificación de la iglesia y por ende al anuncio del evangelio. El primer concilio plenario dominicano, que ojalá ustedes puedan ver luego puedan ver ese documento. Los documentos que les menciono son documentos todos muy importantes de la iglesia. Nos dice que partir de la realidad es elemento básico en el trabajo pastoral, ya que se busca descubrir la presencia de Dios en el caminar de nuestro pueblo, sus ansias y aspiraciones, y a la vez aprendemos a escuchar la voz de Dios que ha dejado su eco en todas nuestras realidades. En ese sentido, reafirma la importancia de la consulta al pueblo de Dios, conocer lo más urgente y prioritario y trazar los campos de acción que deben privilegiarse. Ese escuchar, naturalmente, el uno dialogar y ver y escuchar la realidad implica también uno purificar sus afectos y pensamientos para tener una apertura sincera al Espíritu Santo y así entender y aceptar la voluntad de Dios. Eso implica humildad, ¿ven? Eso implica humildad, no reconocer que uno no posee todas las respuestas e incluso que ni siquiera conocemos todas las preguntas. Por eso, en una actitud fundamental, en un diálogo sinodal, es la humildad que propicia la obediencia de cada uno a la voluntad de Dios y la recíproca obediencia en Cristo. La recíproca es la obediencia de uno al otro en Cristo. Entonces, también otro elemento de cara al futuro que tenemos que procurar, y qué bueno que existe este grupo católico dinámico, que me imagino, Rufino, que este grupo surgió a raíz del taller de católico dinámico que se impartió desde la Comisión de Misión y Comunidades. Así es, Entonces, debe promoverse, y ojalá que esto se siga extendiendo, y que en las comunidades, en los grupos, en las comisiones también se haga un proceso de formación que ayude a vivir la espiritualidad sinodal. Hay que ayudar a la gente a hacerlo consciente de que no es lo que diga el padre. La gente, hasta que el padre no habla, ya no quiere ver. No es lo que diga el diácono, no es lo que diga el coordinador. Debe buscarse el consenso. Ahora bien, ojo con esto. Tampoco podemos caer en el tema de una democracia amañada.
de imponer la mayoría. Naturalmente que debe ser un diálogo basado en principios, tomando en cuenta los principios, tomando en cuenta lo que siempre ese diálogo debe darse a la luz del Espíritu y bajo los principios del Evangelio. Entonces, en ese sentido, es importante profundizar en una espiritualidad personal y comunitaria en sentido de organización y complementariedad. Y la formación es un proceso permanente que bajo la guía del Espíritu y en el seno vivo de la comunidad cristiana ayuda a cada una a tomar forma, es decir, a desvelar su identidad más profunda, que es la de hijo de Dios en una relación de profunda comunión con los demás. No pueden reducirse a la transmisión de doctrinas y métodos pastorales, sino que la formación debe ir forjando su carácter cristiano y ser cristiano dinámico, comprometido con la misión de la iglesia en el mundo. Y quiero casi terminar destacando 5 aspectos esenciales que nos proponen los obispos en el documento de Aparecida y que están muy presentes en el tercer plan de pastoral, de nuestro país y por ende de cada diócesis. Un primer aspecto esencial para lograr la sinodalidad, primero, es el encuentro personal con Jesucristo. ¿Cuándo se da el encuentro personal con Jesucristo? Cuando una persona responde al llamado de Jesús. Cuando una persona da un sentido nuevo a su vida e inicia el proceso de iniciación cristiana que lo identifica con Cristo y con la iglesia. Este proceso, naturalmente, debe renovarse constantemente por el testimonio personal y el anuncio del carisma y la acción misionera de la comunidad. Es decir, que una persona que ha recibido el llamado de Jesús debe formarse, pero también debe sentirse enviado a testimoniar, a anunciar que Cristo vive en su vida. Y la primera motivación para evangelizar es el amor de Jesús. Es el amor de Jesús. Fíjense, Pablo es un modelo a seguir, el apóstol Pablo es un modelo a seguir. Pablo dice, pobre de mí si no evangelizo. Y no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Y porque es Cristo que nos mueve a amarlo siempre más. Pero ¿qué amor es ese que nos lleva a sentir la necesidad de hablar de ese amado de Jesucristo, de mostrarlo? O sea, una evidencia clara de que una persona tiene un encuentro personal con Jesucristo es que no siente la necesidad de comunicarlo, de dar testimonio. Pablo lo dice, repito, ay de mí si no evangelizo. Pero el encuentro personal con Jesucristo, y aquí voy al segundo aspecto esencial, nos lleva a la conversión. Quien vive un encuentro personal con Jesucristo inicia un proceso de conversión. Un proceso de conversión iluminado por la palabra y bajo la guía del Espíritu Santo. Va cambiando su forma de pensar, su forma de vivir, aceptando la cruz de Cristo, consciente de que morir al pecado es alcanzar la vida, identificándose cada vez más con Jesucristo y su proyecto, que es el reino de Dios. Jesucristo y su proyecto, que es el reino de Dios. Entonces, el encuentro personal con Jesucristo nos lleva a la conversión, pero otro aspecto es que nos lleva al discipulado. Cuando se da un proceso de conversión en una persona, se hace seguidor de Jesús, se hace discípulo de Jesús. Y un discípulo va madurando progresivamente en el conocimiento, en el amor y seguimiento a Jesús, maestro. Profundiza en el misterio de su persona, de su ejemplo y de su doctrina.
sigue sus pasos, viviendo su cotidianidad inspirada en sus valores, manteniéndose así en su seguimiento y en su misión. Pero un buen discípulo, o sea, uno que tiene un encuentro personal con Jesucristo, lleva un proceso de conversión. Ese proceso de conversión lo lleva a ser discípulo. El discípulo va madurando en el conocimiento de Jesús, viviendo en la vida comunitaria, compartiendo la palabra de Dios, viviendo la vida de oración, pero también viviendo la común unión, ya que no puede haber vida cristiana si no es en comunidad. La vida cristiana implica la vida en comunidad. Y esa comunidad, esa vida comunitaria se vive en las familias. La familia, la iglesia doméstica, debe ser la pequeña comunidad, en las parroquias, en las comunidades de vida consagrada, en las comunidades de base, otras pequeñas comunidades y movimientos, en los grupos de vida. Esto es siguiendo el ejemplo de los primeros cristianos. Y el discipulado, el encuentro personal con Cristo que nos lleva a la conversión, a vivir el discipulado y la comunión, nos empuja a la misión. Porque Jesús nos llama a estar con Él, pero también a ser enviado. Quien se reconoce discípulo de Jesucristo y miembro de la iglesia, experimenta la necesidad de compartir con otros su alegría de ser enviado, de ir al mundo a anunciar a Jesucristo muerto y resucitado. Para vivir la sinodalidad y poner en práctica el plan de pastoral, estos aspectos son esenciales. Pero fíjense que en la iglesia, en nuestra iglesia nacional, estamos cayendo en un error y debemos tener en cuenta con esto. Estamos cayendo en el inmediatismo. O sea, no se van haciendo procesos. Y hay que tener cuidado con eso. Pero además se van perdiendo las instituciones, es decir, los consejos en muchos lugares van desapareciendo. Y luego nos convertimos en cristianos de misa. Entonces debe ser lo contrario, que el que solamente participa de la vida sacramental dé el paso a la vida comunitaria y a una participación activa en la iglesia. Entonces, para ello es necesario seguir incentivando la vida comunitaria, los grupos de vida en la casa misión, comunidades de base, de tal manera que podamos cultivar la comunión, podamos poner en práctica y vivir el itinerario del tercer plan de pastoral con una espiritualidad sinodal, Si tienen alguna pregunta o comentario, este es el momento para que conversemos sobre este tema. Muy bien. Adelante, Cristino. Bien, gracias, padre. Qué bueno. Realmente me siento muy contento al escucharle. No hay desperdicio en todo lo que usted nos está aportando. Claro, nos llena de mucha preocupación en mi caso. Sí. Porque usted me hizo viajar desde la teología de la liberación hasta la opción por el pobre y nos lleva entonces a ese documento del que yo me he enganchado de ello, no lo suelto. Pero ven a ver dónde era que yo abría los micrófonos. Ese primer concilio que está ahí extraordinariamente, un trabajo de la iglesia, y creo que ahí va mi preocupación. Ahí está abierto. Lo que usted nos está explicando me deja la preocupación de que el reto es grande, es revolucionar. Ya yo he estado en 2 encuentros con este tema de la espiritualidad sinodal y veo que lo que se hace es como una revisión a todo el proceso del plan, que lo hemos descuidado, porque creo que hay un elemento fundamental, que esa escucha nos lleve también a formarnos. Porque, por ejemplo, usted ha mencionado todos esos documentos y usted pregunta, ¿quién lo tiene? ¿Quién lo ha estudiado? ¿Cuándo hemos hecho una profundización? Por ejemplo, cuando apareció Parecida, yo reuní a todos los maestros. Hicimos un encuentro de 4 días y opinamos y lo analizamos hasta el tope. Pero entonces eso se queda en papeles y se tira
por lo que usted decía ahorita, de una estructura que a veces cierra en vez de abrir. Por ejemplo, yo pienso la opción por los pobres, y cuando hacemos una opción por los pobres, no era solo decir que el joven se haga iglesia para que la iglesia sea joven, es también darle un espacio a ese joven, darle una oportunidad que responda a eso que usted menciona con mucho gusto, hay que a la realidad que vive ese joven. ¿Qué respuesta le da la iglesia? ¿Qué respuesta le damos? Me encantó el caso del matrimonio, pero como iglesia, ¿qué respuesta damos para producir un cambio desde una verdadera evangelización que lleve a un sacramento matrimonio? Entonces, tenemos que hacer una revisión grande y entonces me quedó la inquietud de a veces por qué abandonamos las cosas. Ese documento del concilio, que es del 2000, si no me equivoco, ¿cómo lo abandonan? Está en caja, está en toda la parroquia, ¿eh? Yo insisto que lo busquen, porque yo fui uno de los que me encargué de distribuirlo, por ejemplo, en nuestra diócesis, y lo llevamos a toda la parroquia, pero se quedó en caja. Entonces, yo creo que lo que usted nos está explicando ahora nos ayudaría, y yo espero que este grupo de católicos dinámicos comencemos a encender la chispa de un estudio profundo de este tema que nos habla a escucharnos, pero escucharnos desde abajo, no desde una estructura jerárquica y que hay uno que solo manda, sino que sea esa búsqueda en la unidad del pueblo de Dios para transformar esas comunidades, pero también para responderle a la gente de la realidad que vive y de la problemática que tiene, que yo creo que ahí no hemos estado dando respuesta. Casi siempre lo hemos dejado todo a un sistema politiquero que lo que ha hecho es hacer más profunda las heridas y nos distancia y nos separan. Aquí hasta la pelota nos separa. Y yo creo que es tomar conciencia, formarnos bien para poder llegar a esa escucha, pero esa escucha con ese elemento que usted ha marcado tanto que, le digo, estoy emocionado, con la humildad y ese deseo de ser parte, de caminar juntos, que creo que es la visión que le estamos dando ahora. Cuando usted mencionaba, mire, ¿cuántos planes hemos hecho? Yo he participado en 25 encuentros nacionales de pastoral y a veces aquí en casa me digo, ¿de qué me ha servido? Porque hacemos una planificación bonita, se queda en el folleto y se tira. Entonces, no hay un proceso de acompañar y de dar seguimiento a que eso se llegue a la realidad, que alcancemos ese ideal, que alcancemos esa meta en las comunidades, de un crecimiento, de un auténtico cristiano, de una persona que viva su fe. Pero eso depende mucho de la formación. Entonces, la iglesia también tiene que mirar el plan de formación, que lo ha insistido siempre. Todos los encuentros que hemos hecho y todas las pastorales, lo que la gente grita es la formación. O sea que yo espero que este espacio que nos permite esta espiritualidad nos ayude a fortalecer ese elemento y que nos podamos convertir en unos cristianos conscientes, con el compromiso que Cristo, de esa paz y de esa unidad que debe haber entre todo el que cree, para que podamos llegar a esa primera comunidad que se escuchaba, pero que ponía todo en común y no había nadie jalando para un lado, para sí mismo, sino que buscábamos el bien común, que yo creo que al final es lo que se pretende, que podamos llegar con esa voz y esa escucha del Espíritu Santo. Así que, Padre, estoy muy contento, muy agradecido. No hay desperdicio en todos los aportes que usted nos está haciendo, pero deje esa preocupación de una revolución que tenemos que hacer a nivel de toda nuestra diócesis. Y creo que a nivel nacional, porque también hemos dejado muy solo a los equipos nacionales. Yo se lo digo porque yo he tenido la experiencia de la pastoral juvenil, de la comisión de familia y la formación integral, que es lo que más desamparado anda en todo el plan de la iglesia. Y si descuidamos la educación, entonces no podemos alcanzar tampoco el trabajo en las comunidades. Gracias, Padre. Gracias a usted, Cristina, por su aporte. Si alguna otra persona quiere hacer alguna intervención o alguna palabrita al Padre Cristian, fíjense que en el margen superior derecho abajo hay un icono que es reacción. Usted puede darle un clic y va a aparecer una mano en su nombre. Entonces, eso nos va a permitir darle un turno para que así entonces no se puedan abrir todos los micrófonos, entonces nos crea ruido.
Si alguien, por favor, quiere hacer algún comentario o alguna pregunta al padre Cristian, puede hacerlo a través o puede escribirlo en el chat también. Mientras se van animando, yo también estaba escribiendo, ¿verdad? Algunos puntos importantes de esta conferencia de la sinodalidad que tan magistral abordó el padre Cristian. Y de todo eso expresado hay una palabra, ¿verdad?, que es clave. Cuando el padre Cristian habla de que la sinodalidad es caminar juntos. Entonces, en ese caminar juntos a mí me surge la siguiente inquietud. ¿Qué tan juntos estamos caminando como iglesia? ¿O qué nos hace falta para poner en práctica la sinodalidad en nuestros planes pastorales? Porque es verdad que tenemos muchos planes, que nos reunimos, las comisiones, los movimientos, pero ¿qué nos hace falta para poner eso en común y se vea que sea como un proyecto donde como iglesia estamos caminando juntos? A mi modo de ver, es tres cosas quiero destacar entre muchas. Hay que escuchar más a la base. Hay que escuchar el grito del pueblo, como decía también, el grito de la tierra. Segundo, hay que evitar la prisa, el ir huyendo. Y el ir huyendo nos hace ir dejando cosas que luego no las reflexionamos, no las profundizamos. Ya Cristino mencionaba, por ejemplo, el Concilio Plenario Dominicano, que es una joya. Pero me atrevo a apostar que el 98% de los católicos no conocen ese documento, aunque lo tienen. El documento de Aparecida, por ejemplo, son todos documentos que implican una reflexión y que implica también una profundización. Y lo otro es lo más crudo ahí de la teoría a la realidad, que es lo más difícil. Ahora bien, que nosotros que estamos dialogando sobre esto, estamos llamados a ir implementando con humildad ese carácter sinodal, esa espiritualidad sinodal, y en los espacios donde estamos, ir creando ese sentir de dialogar, pero dialogando tomando en cuenta a los demás, no llevando respuestas preelaboradas, conclusiones preelaboradas, sino tomando en cuenta a los demás. Y nos daremos cuenta que en la medida en que tomamos en cuenta a los demás, va a ser será mejor el proyecto, será mejor el caminar de una comunidad, de un grupo, de una comisión. Bien, entonces yo creo que esos elementos cuando tomarlo en cuenta, hay que evitar la prisa, reitero, evitar la prisa y profundizar más. Y cuando digo profundizar, hablamos de la formación, El otro elemento es que estamos, aunque estamos cayendo en el error de solamente tirar sacramento, como tirar el sacramento, bautizar, confirmación y demás. Y no, el tema de los números, hay que tener cuidado con eso. Porque nos gustan mucho los números, es decir, se confirmaron tanto, se bautizaron tanto, se casaron tanto. Pero hay que ver en eso que se casaron, en eso que confirmaron, en eso que bautizaron, si realmente hicieron un proceso para llegar ahí. Y en ese sentido, la vida en comunidad es fundamental. Hay que insistir y promover la vida comunitaria. Los grupos de vida, la comunidad eclesial, todo eso es fundamental. Muchas gracias, Padre Cristian. Reina Valdés tiene su micrófono abierto. Me imagino que quiere hacer alguna pregunta. Reina, por favor, adelante. Reina. Muy bien. Si alguien más, Cesarina Bueno, adelante Cesarina. Se va preparando Ana María. Buenas noches, Padre Cristian. Buenas noches a todo el equipo de Católicos Dinámicos. Yo le doy gracias a Dios de que este tema queda grabado,
porque hay tantos puntos importantes que uno lo puede ir retocando cada vez que uno pues quiera retomar lo que es la parte de la sinodalidad. Una parte importante que nos mencionaba el padre era que debemos de formarnos. Es cierto, debemos de formarnos, pero él también hablaba que somos una comunidad cristiana dirigida por el Espíritu Santo. Creo que nos hemos olvidado un poco de ese Espíritu Santo y realmente nos hemos convertido, como él mismo decía, en católicos de misa. Creo que el tema de hoy, como decía Cristino, no ha tenido desperdicio en ningún momento. Al principio sonó muy teórico, pero después fuimos entrando en la intimidad del tema. Me preocupa mucho la falta de amor entre los hermanos. Si no tenemos amor, no podemos tener ese caminar juntos, no podemos hacerlo. La participación. A veces me da tristeza que todos los grupos de la iglesia están carentes de una cantidad X de personas porque no queremos comprometernos. Y esta pandemia nos ha ido enseñando a vivir en soledad. Nos ha ido enseñando a vivir en soledad. Entonces, es tanto así que usamos las mascarillas para que usted no pueda ver la sonrisa en el otro. Ya no solamente son los abrazos, ya tampoco podemos ver la sonrisa. Yo digo, bueno, los ojos míos siempre son muy saltones y digo, la sonrisa se nota en los ojos también. La pandemia nos ha enseñado que vivimos lejos. Creo que debemos retomar lo que es esa parte de amor. Y estoy muy de acuerdo en la prisa. La prisa no es buena, porque la prisa nos lleva a cometer a veces errores de los cuales no podemos, ¿verdad? Pues darle para atrás de nuevo para poder repararlo. Creo que sí, que como iglesia, no solamente aquí en San Juan, sino creo que a nivel nacional, debemos de ir elaborando planes para que salgamos fortalecidos. Y hay algo que me preocupa un poquito también. Cuando vemos las misas, a los cristianos que somos de misa, ¿dónde está el relevo? Estamos viendo poco relevo. Quienes están viendo a misa siempre somos las mismas personas, ya los tataratatá, más taratatá, con X ta. ¿Qué está haciendo la iglesia dominicana para retomar ese grupo de jóvenes? Porque, por ejemplo, en mi caso personal, yo siempre digo que yo soy producto de una intensa actividad juvenil. Yo vengo de ahí, desde los 12, 13 años. Eso me ha hecho lo que yo soy hoy. Ahora, ¿cómo yo siembro en los jóvenes de ahora? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Que la pastoral juvenil, que todo eso. Tenemos que hacer como un relanzamiento a nivel de diócesis. No sé cómo están los muchachos por allá, padre, pero por aquí los muchachos están un poquito lerdos. Entonces, ¿qué nosotros estamos haciendo como iglesia para disparar ese querer trabajar de la mano, ese yo respetar tus diferencias, pero no te voy a criticar por tus modos de ser, o sea, aceptarte como eres y llevarte a Jesús con esa diferencia, con eso que tú tienes, que te diferencia de mí? Eso es sinodalidad. O sea, yo soy mano, tú eres codo, yo soy cabeza, Rufino el pie, y entre todos hacemos un cuerpo. No todos podemos ser manos, no todos podemos ser cabeza. Si lo que te sirve para cantar, cante. Si lo que te sirve para hablar, hable. Si lo que te sirve para abrir la puerta de la iglesia, pues abra la puerta de la iglesia. Pero todos debemos tener una función que nos sintamos apreciados y valorados, porque muchas veces pasa eso, que a veces no nos sentimos valorados dentro de nuestra propia iglesia. Un saludo cariñoso, Cesarina. Gracias. Un abrazo, padre. Bendiciones para su familia también. Con la esperanza de que nos veamos pronto, padre. Claro, aquí le estamos esperando. Yo sé. En el tema de los jóvenes, yo creo que para reclutar y comprometer a los jóvenes es fundamental que le demos mayor apertura a los movimientos juveniles. Penosamente, la pastoral juvenil orgánica, digamos, de la iglesia, como que ha perdido un poco el horizonte, y perdonen la crítica, pero es la realidad. Y sin embargo, los movimientos tienen una espiritualidad definida y creo que pueden ayudar mucho a atraer a los jóvenes. Sé que allá en San Juan, como aquí en la parroquia donde yo estoy, está el grupo de Albernia, grupo de jóvenes franciscanos.
ese grupo que implica que le dé apoyo, realmente ayuda mucho a atraer a los jóvenes. Aquí en nuestra parroquia también tenemos otro grupo que se llama Onda Juvenil, que no sé si está allá en San Juan. Y para los adolescentes está el Pandilla de la Amistad. Fíjense que con la pandemia muchos de esos jóvenes se dispersaron, la mayoría. Sin embargo, otros mantuvieron sus encuentros virtual. Algo interesante, porque saben que para un joven es difícil asumir el compromiso. Y después de que aquí se aplacó un poco la pandemia, hicimos un encuentro, por ejemplo, con Pandilla de la Amistad, y el 90% de ellos estaba activo. El 90% estaba activo de ese grupo. ¿Pero por qué? Porque tienen una espiritualidad definida. Una espiritualidad definida. Los tres grupos tienen una espiritualidad y tienen como una sintonía, que le permite a ellos ver, tener como esa ansia de seguir y de sentirse vinculados, porque se sienten hermanos. Pero eso implica mucho sacrificio. Debo decirle que aquí yo tengo 2 parroquias bajo mi responsabilidad y un padre de vicario. Pues ahora yo estoy pensando dedicar el padre que es vicario solamente para ellos, aunque yo asuma todas las otras tareas, porque los jóvenes implica dedicarle tiempo y sintonizar con ellos, sin discriminación. Algo que usted decía, que hay que tomar en cuenta el fondo, no la forma. Es probable que un joven le vaya con una melena, que le vaya con esto, que le vaya con un arete, pero eso no es el problema. Es el ser, es la dignidad, es la persona que usted va a tratar. Y naturalmente ya después de un proceso de conversión, ayuda a ese joven a que vayan viendo formas de cómo debe entrar a la convivencia con los demás. Pero de un primer momento usted no puede empezarle a prohibirle, como cerrarle la puerta. Hay que tener actitud de apertura y de paciencia, ¿verdad? Paciencia y de dedicarle tiempo y eso. Creo también que los centros educativos son un medio a través del cual podemos llegar a los jóvenes. Y muchas veces critican, porque están en el colegio católico. Bueno, pero es un espacio para uno formarlo, para uno llevarle la formación e incluso para motivarlo a que luego se integren a la iglesia, que es un % mínimo, pero lo tenemos de la mano, y podemos ayudarlo a dar el paso hacia la vida cristiana. Yo creo, padre Cristian, que eso que usted menciona es muy importante, el recurso que tenemos en los centros educativos que no hemos sabido aprovechar. No hemos sabido explotar al máximo la cantidad de jóvenes y adolescentes que tenemos en nuestros centros educativos. Es lamentable que no se haya dirigido una pastoral, una acción que vaya directa a animar y a involucrar a esos jóvenes en la iglesia y en la comunidad. Yo creo que no todo está perdido, ¿verdad? Por eso es que se necesitan hoy en día maestros que estén, de hecho, comprometidos con el evangelio, comprometidos con la iglesia, para que ese trabajo pueda realizarse. Y también los que están inmersos en esa tarea, como tú dices, tienen que sintonizar con ellos, porque muchas veces estamos muy divorciados del lenguaje de los jóvenes y no nos entendemos. Entonces hay que estar, como bien nos habla la sinodalidad, estar más cercano, más compenetrado con ellos para que podamos entonces explotar todo ese potencial que tienen los jóvenes y que, como manifestaba Cesarina en un momento, nosotros no estamos pensando en el relevo generacional, que son los que nos van a sustituir a nosotros en un futuro. Nosotros somos fruto principalmente de esa experiencia, porque encontramos a alguien que cuando éramos adolescentes nos fueron conduciendo, nos fueron orientando y fueron sembrando sobre nosotros la base para que hoy nosotros pudiéramos estar y, qué sé yo, colaborar en la parroquia y desde los diferentes ministerios. Yo creo que es importante eso. Vamos a darle, padre, la mano a Ana Marisa Vidal, que tiene la mano levantada por ahí. Adelante, Ana Marisa. Buenas noches. Damos las gracias a Dios
por darnos la oportunidad de poder disfrutar de esta conferencia magistral con el Padre Cristian, que nos ha puesto a reflexionar y a reconocer qué estamos haciendo. Con la sinodalidad nos llama a trabajar, a caminar juntos. Cuando caminamos juntos, tenemos la oportunidad de escuchar a los demás. Si escuchamos a los demás, es porque no vamos deprisa, porque no hemos detenido a escuchar. Y entonces vamos a tener productos de calidad. Nosotros siempre criticamos que nosotros solos nos preocupa la cantidad, no la calidad. Y nosotros ahora con esta nueva modalidad de formación a través de los católicos, del grupo Católicos Dinámicos, estamos descubriendo cuántos recursos tenemos en nuestras manos para fortalecernos como personas, como cristianos, como comunidad. Pero eso no es solo decirlo, saberlo, sino modelarlo en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestras parroquias, ir enamorando a los demás con esa práctica para que se sigan acercando, nosotros dando de ese gran amor que Dios nos proporciona, nos da a cambio de nada, para que podamos aumentar, mejorar y fortalecer la fe en nuestras comunidades. Buenas noches y que el Señor nos bendiga y podamos dar continuidad a lo que hemos iniciado esta noche con el tema de la sinodalidad. Muchas gracias, Maritza, por esa hermosa reflexión. Y un saludo cariñoso a Juan, que lo voy a su lado ahí. Bendiciones, Juan. Gracias por esa hermosa conclusión que usted hizo ahí. Bien. Podemos leer, Padre Cristian, también algunas preguntas o algunas aportaciones que tenemos en el chat. Por ejemplo, Betty Alcántara dice que nuestro aporte es que tenemos que recuperar el valor del sentir por el otro. La humanidad necesita que las personas estemos más unidas y más compromiso con nuestra iglesia. La persona le tienen miedo al compromiso. Y Génesis Alcántara dice en el chat que buenas noches, bendiciones a todos. Mi preocupación es el protagonismo que algunos queremos tener y no le damos la oportunidad a otros. Si compartimos, podemos caminar más unidos en sinodalidad. Esas son algunas aportaciones de nuestros hermanos en el chat. Quiero opinar en torno al tema de la participación. Fíjense, creo que en la iglesia debemos buscar nuevas estrategias para involucrar a las gentes. No es simplemente decir en la misa o en los grupos, ¿quién quiere participar en esto? Porque a veces invitamos a la gente a participar en cosas que ni conocen y que por ende no se sienten motivados a involucrarse. Para eso es importante el acercamiento personal. Y antes de invitar a una gente a un compromiso, hay que ayudar a esa persona a que sea cristiano, es decir, a que haga un proceso de inserción en la vida cristiana y por ende en la vida comunitaria. Porque a veces yo le digo mucho a los responsables de comunidades aquí, que a veces la gente llegan a la comunidad y lo espantamos, porque desde que llegan le queremos poner un compromiso, y ponerle un compromiso sin saber qué es lo que realmente quieren. Y ayer yo fui a una parroquia en la que fui párroco, y me sorprendió ver un señor que era coordinador del consejo parroquial, de un señor que yo lo conozco muy bien, y sé que no sabe ni el Padre Nuestro, o sea que no ha hecho vida de iglesia. El hombre llegó el primer día a la iglesia y ay, qué bueno que usted está aquí, le vieron cierto liderazgo, de una vez coordinador del consejo. Y él aceptó, pero él ha hecho de ese consejo un grupo social.
y lo está guiando no como manda la iglesia, no como consejo parroquial, sino que más bien está creando una especie de ONG con el consejo parroquial. Porque naturalmente él es político, aprovechó la coyuntura, amarró ese grupo y lo está guiando según sus intereses, no según los intereses de la parroquia. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Te reitero, para nosotros poder lograr que haya gente que se comprometa, primero tenemos que ayudarlo a que hagan un proceso de ser cristiano y de vivir y de vida comunitaria. Muy bien, gracias para Cristian. Tenemos dos participantes, Dinelis Merán y después Aurelina Pérez. Adelante. Muy bien. Feliz y bendecida noche para todos. Gracias, igual. Voy a encender la cámara porque estoy desde mi celular. Yo quiero enfocar mi participación con lo que decía Cesarina acerca de... Y es que, bueno, ya desde el 2014 la Iglesia Dominicana se ha enfocado mucho en lo que tiene que ver con la pastoral de adolescentes. Y es una pastoral que está creciendo. Y por lo menos ahora, en este tiempo de pandemia, se ha podido mantener la pastoral de adolescentes. Y a veces se siente que en algunas parroquias no ha crecido precisamente ¿por qué? Porque nuestra iglesia tiene que formar desde la catequesis. Había un punto que decía padre, que era formar para la gente, bueno, voy a hacer los sacramentos y ya, es formar esos discípulos misioneros desde la catequesis. Si nuestra iglesia tuviera esa formación donde el niño se enamora de Jesús y va a recibir estos sacramentos de iniciación cristiana, entonces el niño va a continuar una vida de iglesia porque va a ser una vida enamorada. Pero aquí comienza nuestra tarea. La tarea de que las personas que están dando la catequesis tienen que ser personas que formen a discípulos misioneros, que estén enamorados. Cambiar la idea de que los sacramentos no son solamente yo me gradué, hice la primera comunión y ya. Desde ahí, ¿qué? ¿Cómo salió el niño formado en la catequesis? El niño va a hacer una vida de iglesia. Pocos de lo que nosotros tenemos que hacer la primera, que terminan los sacramentos de iniciación cristiana, pocos se quedan en la iglesia. Y la iglesia, de hecho, dígame. No, está bien, sí. Pocos se quedan en la iglesia. Si nosotros estuviéramos formando verdaderos discípulos misioneros desde la catequesis, la iglesia estuviera llena. Pero si nosotros también como adultos no sentimos ese recelo también cuando vemos a los niños, a los adolescentes participando, que nosotros pensamos también que ellos, también es como que yo siento que me están quitando mi puesto. Y a veces nosotros no somos tan abiertos a vivir esa comunión cuando vemos a los jóvenes participando, cuando vemos que los niños y adolescentes quieren tomar la iniciativa de participar en la iglesia. En vez de apoyarlo, vamos nosotros a criticar cuáles son sus fallas. Es cuanto. Me alegro de escucharte y muy bonita tu participación. Fíjate, aquí en la diócesis de San Francisco de Macorís hay una parroquia que por mucho tiempo dedicó muchas energías al trabajo con los adolescentes. Esa parroquia, después de ese trabajo, ha sufrido muchas crisis, pero muchas crisis, y sin embargo esa parroquia se mantiene llena. Eso me llevó a mí a abrir un proceso de investigación y ver cuál era la razón. Y una de las razones por la que ellos perseveran es el hecho de que la mayoría empezaron a participar en la iglesia siendo adolescentes. Recuerden que la adolescencia, que también me gusta decirle adolescente, le digo jovencitos, a los jóvenes están en una época de descubrimiento de su identidad, del descubrimiento de su entorno. Y por ende, si en ese momento se le anuncia el evangelio, si se le siembra la palabra de Dios en ese momento, difícilmente se alejen de la iglesia. O sea, perseveran más en la iglesia. O sea, es una de las conclusiones que llego a partir de
del estudio que hice de esta parroquia. Pero en mi experiencia personal, que naturalmente he procurado priorizar a la participación de los adolescentes, el grupo de los adolescentes es el que tiene mayor perseverancia, y luego que hacen un proceso de vida comunitaria como adolescente, ya uno va de coche ya para integrarlo a la pastoral juvenil. Por ende, estoy muy de acuerdo con tu reflexión y ojalá que en todas las parroquias se priorice el trabajo con los niños y con los adolescentes. Adelante. Aurelina, abre tu micrófono, por favor. Adelante, Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. El internet está como intermitente, eso que pasa. Yo en todas las comunidades que he podido estar de la iglesia y en todas las reuniones que voy, insisto con el mismo tema. Ese mismo tema se ha tratado mucho hoy. El padre se ha enfocado en ese tema, que es en la formación como cristiano. Cuando estemos realmente formados como cristianos, en la espiritualidad vamos a dejar de ver que la gente no se compromete, vamos a dejar de ver que no me dan participación, vamos a dejar de ver todo eso, vamos a trabajar como catequistas y vamos a formar muy bien los niños que se van a quedar en la iglesia, porque los niños y adolescentes no se mantienen en la iglesia porque reciben una formación pobre de nosotras la catequista, porque nosotras la catequista necesitamos más formación cristiana y necesitamos más madurez en la espiritualidad. Y siempre insisto con esos temas porque siento que es por ahí que va, que nosotros estemos claros que no estamos trabajando para la iglesia, que estamos trabajando para el dueño de la iglesia, que a veces pensamos que es para la iglesia y para el sacerdote, que estamos trabajando por la falta de formación espiritual que tenemos. Es cuanto. Muy bien, gracias. Ana Estela Díaz. Abre tu micrófono, Ana Estela. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta o alguna aportación sobre este conversatorio tan interesante que hemos tenido esta noche? Tanto así que hemos tenido mucha participación esta noche. Cristino Coma tiene su micrófono abierto de nuevo. Adelante, Cristino. Solo para hacer un aporte, ya yo descargué el sínodo de la juventud. Hay dos sínodos que están ahí calientitos. Después del sínodo de los obispos está el sínodo de la familia, pero ya pude descargar el sínodo de la juventud. Hay 7 puntos ahí interesantísimos para comenzar a ir aplicando esta modalidad de la espiritualidad sinodal. Así que les recomiendo, está ahí en Google, solo ponerlo y ya podemos descargarlo. Una visita así que nos ayudaría un poco. Comparte el link. o voy a hacértelo llegar para que sea más fácil. Sí. Sí, excelente, muy bien. Vamos a ver, Ana Estela, ya tiene su micrófono. Adelante, Ana Estela. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Perfectamente. Ah, ok. No, que yo quiero darle gracias al padre Cristian Paulino, porque a mí en lo personal me ha hecho refrescar cuál debe ser mi accionar en la iglesia. Me ha hecho tener en cuenta sobre mi convencimiento. A la medida que yo esté convencida de cuál es mi papel, de lo que yo soy, yo voy a ayudar a otros a ser lo que deben ser. Me gustó mucho esta frase de que reunirse y unirse, ponerse de acuerdo ante la voz del Espíritu para anunciar el Evangelio.
porque es cierto que no es lo mismo estar reunido que unirse. Es decir, que seamos uno solo. Que es una participación a discernir ante una nueva forma de vivir la voz del Espíritu. Que debemos ser un pueblo libre y diverso, que vaya en camino junto hacia el reino de Dios. Comunión y participación en la pastoral. Entonces, a mí esto me hace una invitación realmente a yo adentrarme, estar dentro de mí para yo reflexionar, yo ver cuál es mi accionar en la iglesia. No sé, porque muchas veces nosotros ahí hay un fallo de que estamos, pero no estamos. Es decir, yo pensaba en la iglesia, una iglesia que es jerárquica. La iglesia católica es una iglesia jerárquica y no se puede perder de vista eso, la jerarquía de la iglesia. Sin embargo, aquí nos invita a que tanto laico como el clero seamos uno solo, que no importa en el puesto que tú estés, que vayamos caminando juntos para así de esta manera poder construir el reino de Dios. Esa es mi reflexión esta noche. Gracias. Gracias a ti, Anestela. Muy bien, si alguien más tiene alguna inquietud, alguna aportación que hacer, abra su micrófono, o si no, entonces vamos ya a darle la oportunidad al Padre Cristian para que si tiene que hacer algunas puntuaciones, algunas recomendaciones finales, entonces podamos concluir este conversatorio de esta noche con la oración final, que pedimos entonces al Padre Cristian que nos dé su bendición, y con eso entonces damos por concluido este encuentro de la comunidad virtual de los católicos dinámicos, dándole las gracias a todos ustedes por su participación y de manera especial al Padre Cristian, que sabemos que sacó un espacio para compartir con nosotros su experiencia sobre este tema y de manera especial su experiencia en la pastoral. Así que adelante, Padre Cristian. Disculpe que salió un momento que recibí una llamada que tenía que responder. Bueno, agradecerle a ustedes el que me hayan permitido participar de este grupo y de reencontrarme con muchos de ustedes, que realmente tenía mucho que no lo veía. Me siento muy feliz, les felicito por esta iniciativa. Ahora ustedes me están motivando a que forme otro grupo católico dinámico aquí también, porque veo que es una experiencia que puede ayudar mucho. Así que muchísimas gracias a todos y también gracias por los aportes que dieron, que también nos ayudan para la reflexión. Sepan que estamos a sus órdenes y ojalá que nos mantengamos siempre unidos, orando el uno por el otro, y que podamos tener otras oportunidades para dialogar y conversar sobre algunos temas puntuales que pueden ayudarnos a hacernos más conscientes y a crecer como hermanos, como iglesia que somos. En el nombre de Jesús le doy la bendición a todos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y su familia y permanezca para siempre. Pues pasen una feliz noche y muchísimas gracias. Bendiciones. Te da las gracias, Padre Cristian. Recordarle que reiterarle entonces las gracias, Padre Cristian. Este espacio está a su disposición. Gracias. Recordar que los encuentros son grabados y subidos al canal de YouTube que se llama Católicos Dinámicos SJM. Y enviamos el link al grupo que tenemos para que cuantas veces sea necesario durante la semana podamos observarlo y también hacer comentarios
y recomendarlo a otros. Recuerden que deben suscribirse al canal, deben darle like para que cada vez que subimos un conversatorio pueda llegarle la notificación. Así que vamos a cerrar la grabación para que después demos unos turnos que abramos nuestro micrófono y podamos darle nuestras felicitaciones y agradecimiento al Padre Cristian. Así que buenas noches y bendiciones para todos y todas. Gracias.